Al segundo acto convocado para el día de hoy, con motivo de los actos organizados en conmemoración del centenario de la CNT de Fraga. En este caso contamos con la grata presencia de Agustín Martín, que nos va a presentar el libro Libertarios de Aragón, y que a mí personalmente es un libro que me parece hecho con, además de rigor, con mucha admiración y mucho respeto hacia el movimiento libertario de Aragón y universal al mismo tiempo. Nosotros, la verdad y claramente, no conocíamos personalmente a Agustín. Lo conocimos a raíz del trabajo que él estaba realizando con este libro. Se puso en contacto con nosotros. Creo recordar, me parece que leyó un artículo que yo escribí hace unos años, ¿no? Sí. Sobre Alberola en el periódico de nuestro sindicato, CNT, y publicado en nuestro blog. Y bueno, a raíz de eso, pues eso, mantuvimos conversaciones y me parece que era coger la fotografía con el grupo escolar de la Escuela Racionalista de Alberola de Fraga. Y un grupo de milicianos. Y un grupo, exacto, y un grupo de milicianos. Decir que la CNT y el Centro de Estudios Libertarios José Alberola ha colaborado en este libro, aportando información y fotografías. Y no sé, poco más. Y cuando el otro día hablábamos de cómo lo vais a hacer, cómo lo vais a organizar, decimos, bueno, nosotros somos así de claros y no es falta modestia y sencillos. Nosotros queremos dar todo el protagonismo al ponente y al caso, al libro que nos va a explicar de qué trata y todo. O sea, todo el protagonismo que queremos dárselo al ponente. Decir que agradecemos desde luego el compromiso de Agustín, el compromiso a la hora de realizar un libro que, viniendo de una persona que no perteneciendo al movimiento libertario, lo trata con mucho respeto, a mí me lo parece. Y decir, es de agradecer cuando los que somos militantes hoy en el 2018 de la CNT y del movimiento libertario sabemos de lo que hablamos, ya no solo cuando se habla en los medios de comunicación, en los medios de formación o de malformación de masas de la actualidad, cuando a la hora de tratar el tema del anarquismo y de los anarquistas, cómo se nos trata, ¿no? Casi siempre se trata, cuando sale una manifestación, aunque sea de stop desahucios o de las pensiones o de otros, si hay un chico o quien sea, un militante con una bandera anarquista rompiendo un cristal, esa va a ser la fotografía que se va a pasear por todos los medios. No se van a pasear por los medios el trabajo constante que realizamos militantes de a pie como nosotros, de un pueblo rural como nosotros, que intentamos día a día levantar una organización obrera, sindical, que ayude a los trabajadores, que fomenta el asociacionismo obrero entre los trabajadores. O sea, no entendáis la ayuda como algo paternalista, sino ayudar a entender que con la organización entre todos, de los de abajo, de los trabajadores, de los pobres, podremos hacer frente a las injusticias y podremos impulsar el cambio, realmente el cambio social. He leído hace poco una frase que me parece muy interesante y que me parece que viene a cuento con lo que estamos hablando y con lo que nos va, bueno, de lo que trata el libro y de lo que va a hablar Agustín, seguro que sí, de un anarquista contemporáneo, desgraciadamente desaparecido este año, murió este año, Eduardo Colombo, que dice así: también los anarquistas, como todo el mundo, hacen algunas cosas bien y otras mal. ¿Vale? No veo, ¿eh? Buenas tardes, bona tarda a tothom. Jo vaig viure molts anys a Barcelona i encara tinc record de la llengua. Bueno, deciros que para mí es un placer estar aquí con vosotros, participar en este hecho tan importante como es el centenario
de un sindicato obrero, un sindicato libertario como es la CNT, y que tanta trascendencia histórica ha tenido en la historia social de España, aunque ahora, bueno, corren otros tiempos, y sobre todo, bueno, con los que participáis de forma directa del sindicato y del movimiento libertario, ya sabéis que a raíz del caso Escala en Barcelona aquello fue brutal. Yo viví esos días in situ allí, estaba estudiando en Barcelona, y era un resurgir, o sea, era otra vez el renacimiento del movimiento libertario, y el atentado de la Escala, aquello fue un golpe brutal, y yo creo que desde entonces ya no ha levantado cabeza, con lo cual hace pensar que, como dicen algunas fuentes, aquello fue teledirigido. Bueno, valoraciones ya personales al margen. La idea de escribir este libro, pues yo cuando estaba en Barcelona, en mis años de juventud, de estudiante, cuando estaba en la universidad, que viví toda la transición, y entré en contacto con el movimiento libertario a través de un colectivo que había en la Escuela de Ingenieros, allí en Pedralbes, donde estaba yo estudiando. Trajimos, sin saber la repercusión histórica que había tenido la figura de Félix Carrasquer, ya estaba el hombre cieguecico, había que acompañarlo por allí y todo. Y la verdad es que, como os decía, era algo que estaba bulliendo otra vez en la sociedad, ¿no? Hasta que se truncó ese crecimiento. Luego yo yo había marchado, emigrado desde un pueblecito de Teruel, de Lechago. Estuve en Barcelona con mis padres, mi familia, y luego decidí volver a Aragón. Era la idea que me había fijado, y cuando terminé la carrera volví. De mi paso por los movimientos sociales y la política, pues estuve 4 años de concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza por la Xunta Aragonesista, un partido nacionalista de izquierdas. Luego abandoné definitivamente el mundo de la política, aunque no abandono mi posición política. Una cosa es no militar y otra cosa es no tener una posición, eso es innegable. Y empecé a recopilar, pues, datos sobre gente del movimiento libertario. Luego salió una cosa trascendental para escribir el libro, que fue encontrar esta bandera, la bandera perdida de Aragón, que fue creada por el Consejo de Aragón, pero no era la bandera del Consejo de Aragón, era la nueva bandera de Aragón. Lo mismo que el escudo era el nuevo escudo de Aragón. Y a raíz de unas jornadas históricas en Caspe en el 2011, pues salió de alguien en una tienda de anticuarios de Barcelona, había encontrado un banderín de coche, que no sabían exactamente qué era, porque estaban las 4 barras de Aragón en el banderín, entonces pues o era catalán o era de Aragón, pero no se identificaba el resto. Bueno, pues yo había leído las memorias de Joaquín Ascaso, y en un meeting que había dado en Barcelona el 4 de abril de 1937, hablaba de la bandera, de la nueva bandera de Aragón, ¿no? Y hablaba de que recogen los colores de sus lienzos las distintas fuerzas antifascistas aragonesas, tal y cual. Joder, pero claro, las fuerzas antifascistas, pues estaban los comunistas, los anarquistas, la UGT, el Frente Popular. A ver cómo mezclar esos colores, ¿no? Se sabía que la bandera incluía esos colores, pero no de qué forma estaban sustanciados, ¿no? Cómo se definía eso en un trapo. Y cuando me mandaron en un correo electrónico la imagen, y se iba descargando poco a poco, porque tenía un cacharro de ordenador, y se iba descargando poco a poco, a medida que iba viendo, digo, joder, pues es la bandera. Es la bandera que creó el Consejo de Aragón, la nueva bandera de Aragón, no la propia del Consejo, sino la bandera de Aragón. Bueno, y a raíz de eso hice un artículo para Rolde sobre la nueva bandera, la otra bandera de Aragón,
y me fui animando, ampliando, y ya hice pues bueno, toda la historia de forma más o menos didáctica, no... y eso sí que se lo tengo que agradecer al editor, porque se empeñó en que no fuera un libro histórico al uso, que tienes 40.000 pies de página, las notas que pues, acabas loco, estás leyendo para abajo, estás leyendo para abajo, para abajo, para abajo, ya no sabes ni dónde estás, cuál es la última que has leído, y dice, bueno, pues la pondremos al final y con moderación, sin pasarnos. Y he intentado hacer en el libro pues un recorrido histórico, cronológico, desde que la idea del anarquismo aparece en España a raíz de la creación de la Primera Internacional en 1864 en Londres, con Karl Marx y Mikhail Bakunin y demás, la línea comunista y la línea anarquista. En España es un anarquista italiano, Giuseppe Fanelli, el que trae el ideario de la Primera Internacional y lo difunde por España. Se encuentra con Anselmo Lorenzo, que era uno de los mayores ideólogos españoles del movimiento obrero y demás, y aquí triunfa la línea bakuninista, la línea anarquista. Bueno, va pasando el tiempo. Se crea la Federación Regional Española dentro de la Primera Internacional, y en 1910 se crea la CNT estatal, unos años antes que aquí. La CNT, la mayor parte de su tiempo, como sabéis los militantes, estaba prohibida, era represión y más represión, incluso se dan paradojas tan chocantes como por ejemplo durante la dictadura de Primo de Rivera estaba prohibida, en cambio la UGT estaba permitida y colaboraba con el gobierno de la dictadura sin mayor problema. Pero llega la Segunda República y es el boom del movimiento libertario, entre otras cosas porque la propia República también necesitaba echar mano de los sindicatos, y el sindicato que se convirtió en mayoritario en toda España fue la CNT. Y dentro de España, una de las zonas en las que más fuerza tuvo la CNT, la FA y las Juventudes Libertarias y demás, fue en Aragón. Aragón, por población, tan apenas llega ahora, como tampoco llegaba durante la República, al 3% del total del Estado. Sin embargo, en cuanto a militantes anarquistas, si tomamos el dato del Congreso Extraordinario de la CNT de mayo de 1936, celebrado en Zaragoza, en toda España había unos 500.000 afiliados a la CNT. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Eso ahora es absolutamente impensable, ni comisiones obreras, ni UGT, ni nada de nada. 500.000 afiliados, pero de esos 500.000 afiliados, la CNT de Aragón tenía 50.000. Un 10%. Si os he comentado que la población no pasaba del 3% de toda España, estamos diciendo que potencialmente era 3 veces superior la fuerza del sindicato anarquista en Aragón a lo que por población a nivel estatal le correspondía. Bueno, eso explica por qué han pasado una serie de cosas dentro del territorio aragonés que son realmente excepcionales. El movimiento libertario convocó durante su vida, en el siglo XX, 3 insurrecciones anarquistas. Una insurrección para implantar el comunismo libertario, o sea, eliminar el sistema capitalista y implantar el comunismo libertario, a cada uno según su posibilidad, de cada uno según su posibilidad, a cada uno según su necesidad. Bueno, pues en Aragón las 3 insurrecciones anarquistas tuvieron fuerza, pero especialmente la de diciembre de 1933. La primera fue en febrero de 1932, la segunda fue en enero de 1933, con el famoso caso de Casas Viejas, que le costó pues el gobierno a Azaña. Y la tercera y la más importante, y esa sí que estuvo circunscrita sobre todo en el Valle del Ebro y especialmente en Aragón,
la de diciembre de 1933. Hubo en muchos pueblos aragoneses que se implantó el comunismo libertario, en el Bajo Cinca, en Albalate, en la Hoya de Huesca, en Gurrea de Gállego, en la parte del Bajo Aragón, Mar de las Matas. Incluso hay un libro que explica cómo implantamos el comunismo libertario en Mar de las Matas, que duró un día. Que duró un día, porque al día siguiente vino la Guardia Civil con los refuerzos y se acabó la diversión. Pero bueno, había ya un germen que las cosas... el trigo no nace por las buenas, has tenido que sembrar las semillas para que luego crezca. También hubo una insurrección esas mismas fechas en Zaragoza y en alguna otra zona significativa de Aragón. Ya digo, los puntos más importantes del movimiento libertario estaban en Zaragoza capital, que era llamada dentro del ámbito libertario la perla negra, la perla del anarquismo, porque concentraba una fuerza tremenda. Después de Barcelona, seguramente porcentualmente era la más importante de toda España, Zaragoza. Por eso fue tan traumático que se perdiera la ciudad sin un solo disparo y sin nada de nada. Luego os explicaré, o si no en el libro está, no, hay que hacer spoiler. Bueno, pues hubo ya, como digo, varios acontecimientos que ya presagiaban que aquí había caldo de cultivo para hacer la revolución, que es lo que se intentaba desde el movimiento libertario, porque el fin último del movimiento libertario es la revolución social. No es ganar en condiciones de vida de los trabajadores y tal, que sí, pero eso es un medio, no es el fin. El fin ha sido siempre lo de la sociedad sin clases, la sociedad igualitaria, con justicia y libertad. Eso pasa en 1933, que por cierto estaba ya Joaquín Ascaso de secretario general de la CNT estatal y era uno de los miembros del Comité Revolucionario, junto con destacadas figuras como los hermanos Alcrudo, unos médicos zaragozanos, el médico de Álava Isaac Puente y bueno, mucha gente, ¿no? Eso pasa en 1933, la República cambia de signo político y entran las derechas, el bienio negro, la CNT va a muerte contra el gobierno, pero termina el bienio negro y luego están las elecciones de 1936 con el triunfo del Frente Popular. Triunfo que en cierta medida fue favorecido por la no abstención de la CNT, como en todas las elecciones anteriores la CNT siempre había sido proclive a la abstención. Pero en esta ocasión, entre otras cosas porque había cantidad ingente de militantes que estaban encarcelados, pues por dar un voto de confianza a la izquierda y al cambio político dentro de la República, promovió la abstención y ganó el Frente Popular. Y bueno, eso supuso la salida de todos los presos de la cárcel y que ganara todavía más auge el movimiento libertario. Pero la cosa dura poco. Las fuerzas de la derecha se coaligan, los poderes fácticos entran en acción y se produce el golpe de Estado, que luego daría, el fracaso del golpe de Estado del 18 y 19 de julio, que luego daría lugar a la guerra civil. Guerra civil en la que los libertarios y los libertarios aragoneses fueron protagonistas de primera fila. Y entre otras cosas, porque a raíz del triunfo de la República en Barcelona, pues muchos libertarios aragoneses que estaban trabajando y viviendo en Cataluña se unen a las columnas que venían a liberar el territorio de Aragón. Columnas, la mayoría de ellas confederales de la CNT, y aquí se crea a raíz pero no solo por la intervención de las columnas, sino porque en muchos pueblos había una base para que se crearan las colectividades libertarias. Es decir, tú no puedes ir ahí a
a Luxemburgo y meterte ahora y decir, bueno, pues vamos a colectivizar todo, porque la gente no tiene la mentalidad de colectividad. Pero aquí había habido ya varios intentos de crear el comunismo libertario, en la zona del Baix-Cinca, en la zona de Albalate, en la zona de aquí de Fraga, todo esto. Aquí esto era un hervidero y había un montón de potencial humano para poner en marcha esas ideas revolucionarias. Es cierto que los anarquistas entregó con los socialistas al grupo, al Franco, Madrid. ¿Cayó Madrid por culpa de los socialistas y los anarquistas? Vamos a ver, Madrid no cayó antes porque no quisieron. Él podía haber caído cuando le dio la gana. Lo que pasa es que Franco... Pero que entregaron Entregaron, vamos a ver, ¿con qué fuerza, con qué armamento contaba la República y qué armamento contaba Franco? Eso lo sabíamos, ya que el armamento entre unos y otros... ¿Quién apoyaba a la República y quién apoyaba a Franco? A la República no la apoyaba nadie. La apoyó la Unión Soviética cuando les mandaron el dinero en forma de lingotes de oro para comprar el armamento. Pero es que a Franco había 70.000 soldados italianos, soldados del ejército regular italiano, y había aviones italianos y había aviones alemanes. Es decir, Franco podía haber acabado la guerra mucho antes, pero lo que quería era machacar a la República, machacar, pero lo quería durante la guerra y luego lo quiso después de la guerra, porque es que en España hubo más represaliados después de la guerra de la que hubo, por ejemplo, en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, o en Italia. Es que era una barbaridad. Aquí fueron a masacrar, a cortar de raíz a los rojos. Y claro, en el saco de los rojos entraban todos. Entraban los comunistas, entraban los socialistas, entraban los de izquierda republicana, que como ya he dicho, muchos eran pequeños burgueses. Entraba la UGT, entraba la CNT, pero ahí no hacían distingos, eran los rojos y todos eran malos. Pero dentro del grupo de los rojos, de los malos, a la CNT, a los libertarios, le tocó jugar el papel de los malos, porque acabada la guerra, todos más o menos se recompusieron, pero los libertarios es que no tenían apoyo de nadie, porque, vamos a ver, el gobierno de México ayudó a la República. Pero a los anarquistas, ¿quién iban a ayudar a los anarquistas si el fin del anarquismo es acabar con el Estado, acabar con el gobierno? No tenían el apoyo absolutamente de nadie, Pero es que intentaron más o menos, que sabiendo de que la Segunda Guerra Mundial estaba ahí al alcance, intentando... No, vamos a ver, lo que intentó algunos, que incluso formaron terminar con la guerra, porque era una matanza. Es que no tenía sentido mantener eso. Cada día que se mantenía la guerra eran más muertos que iban a caer del bando republicano. Lo que intentaron es acabar con la guerra ya de una vez. Pero claro, los comunistas, a través de Negrín y los asesores rusos y demás, estos aguantaban hasta el último momento. Eso lo único que supuso fue una sangría, nada más. Es decir, que si no estaban en condiciones de hacer nada, lo único que podían hacer es negociar unas condiciones de mínimos, pero ni siquiera eso Franco quiso, ni siquiera eso quiso. Lo que quería era arrasar, terminar. Es que además está por escrito, es decir, que lo que hay que hacer es exterminar el mal, el mal demoníaco de la semilla comunista roja, decían roja, porque ya te digo, no hacían distingos entre anarquistas, comunistas, socialistas, republicanos, tal y cual. Lo que querían era el exterminio total. Entonces, eso es pura y llanamente un genocidio, y es lo que no quieren reconocer el PP y toda la derecha española. Joder, es que Franco fue un genocida, como genocidas fueron Queipo de Llano, General Yagüe y compañía. Es que iban a matar por matar, punto. Que había niños, pues niños, que había mujeres, mujeres, quien fuera. Había que exterminar la semilla del mal, punto. Pero te lo decían así. ¿Que hemos fusilado a 3.000? Decían el carnicero debajo. Bueno, y 4.000 y 5.000 hubiéramos fusilado. ¿Usted qué iba a hacer? ¿Dejarlos detrás de nosotros en la retaguardia? Además, que es que son rojos, punto. No eran personas. Para ellos no eran personas. Entonces, ¿cómo vas ¿qué vas a hacer con esta gente? Una primavera, como se vivió con la revolución social, con tantísima gente implicada de toda la comarca, porque hay fechas, hay números, hay familias y hay datos de las colectividades.
y ver lo que tenemos ahora a nivel político y a nivel organizativo, la sequía que provocó la represión, simplemente pues que tuvo que ser brutal. Sí, yo siempre digo que esto es, haciendo un símil, de jardinería. Una cosa es podar los árboles, pues quitar los que bajo su concepto, bajo su catalogación, tuvieran las manos manchadas de sangre, hubieran cometido algún tipo de acto violento, asesinatos o cualquier cosa. Eso sería podar. Pero es que lo que hicieron aquí fue talar los árboles. Es que no dejaron absolutamente nada. Se cargaron familias enteras. Por ejemplo, cuando huía uno de los anarquistas y demás, como no lo pudieron coger a él, pues se cargaban a la madre, a la hermana, al hijo, a quien fuera, pero sin ninguna contemplación. Y luego está, acabada la guerra, no solamente los muertos que habían dejado, es con la repercusión económica de lo que supone desahuciar todas las propiedades y todo, que iban casualmente a parar al cacique de turno. Si lo raro es todavía que haya algún izquierdista en algunos sitios, porque el ayuntamiento del PSOE nos hace pagar esta sala. Cada vez que, bueno, creo que es del PSOE, con los del PP también, pero bueno, eso fue una medida que hizo el PSOE y hay que dejar. sí, pero Cada vez que no habéis cobrado ninguna entrada, no, es un acto cada vez público es un y acto es un público, acto cultural, me parece una pero barbaridad. cada vez que organizamos un acto, si es fuera del horario del ayuntamiento aquí en estos momentos, pero otras veces sí, A través de la televisión. a través de la televisión, pues hacemos esta reivindicación que queremos terminar con el copago cultural. Muy bien. Bueno, pues si no tenéis más preguntas o no queréis comentar nada más, pues bueno. Si quieres, si tienes un pendrive, te puedes quedar todo el archivo. Está sacado de internet, es decir, que algún día puede que nos caiga un puro Ya. por los derechos de De autor, autor. pero si no se... No, es si que no se quisiera saca- saber cómo ha trabajado usted para tener todas Sí. los nombres y eso, porque está, mi tío lo he visto, mi hermana me ha hablado. ¿Cómo se llamaba su tío? Rausa Berniz. Rausá, sí. Sí, Se va a y llevar. está, Sí, pero está, estará aquí en el libro. sí, claro. pero eso no es eso. ¿Lo has Es que mirado, está, eh? sí, mi hermana me lo ha dicho, pero está mi tío y mi padre, no es tampoco era mi padre. No. Mi padre es como se fue al principio de la guerra civil, a lo mejor no habéis encontrado los nombres, todos los nombres de los pueblos. Pues está mi tío, mi abuelo. Vamos a ver, no todos los nombres que aparecen reseñados, Sí. hemos encontrado una ilustración para, Sí. para ¿Cómo habéis hacer hecho el ese trabajo este. Esto está sacado, algunas de internet y otras están facilitadas directamente por familiares de algún, acuerdo. por ejemplo de Joaquín Ascaso, el que fue Sí. presidente del Consejo de Aragón. Pues yo he estado en contacto, tiene familia en Barcelona, un hijo en Barcelona, tiene otro hijo en París y tiene una hija en Caracas. Bueno, yo he estado en contacto con los tres y me han facilitado algunas fotografías de las que aparecen. Otras están sacadas de distintas páginas de internet, por eso digo Está de que acuerdo. se puede hacer un uso privado, pero no público y sobre todo que no sea lucrativo de las fotos, ¿no? Yo te puedo dejar si quieres el archivo este, pero lo que no se puede es editar, porque si editas tienes que poner la fuente y la autorización para hacerlo. Porque os hagáis una idea, algunas de las fotografías las tuve que pagar a La Vanguardia. Sí, sí. Otras al archivo de Salamanca. El de Heraldo de Aragón no te cobraba, pero te obligaba a sacar la página completa del Heraldo. Sí. Semana, Y otras de nuestros padres, este de Asturias, este de Sabadell y yo de Bayuar. Y hemos pasado la semana, nos hemos encontrado con el cartel ayer de la reunión y que quisiéramos saludarlos y darles las gracias. Muchas gracias. Ya está.
Bueno, otro de los